Hoy día quiero invitarles a compartir una tercera parte de un libro que hemos estado estudiando, meditando, que es el libro de El profeta Jonás. El libro del profeta Jonás. Hoy día, con la ayuda del Señor, puesto que eso es algo que realmente le he estado orando a Dios, que Él pueda hacer, guiarme, pueda yo ser un instrumento en sus manos para tocar las conciencias, los corazones, para instruir, para guiar a creyentes y no creyentes hacia Él. Así que espero en Dios que esta palabra pueda llegar directamente a nuestro entendimiento y corazón. Capítulo 3 del libro de Jonás. Esta preciosa profecía, este tremendo hombre de Dios llamado Jonás, a quien el Señor Jesucristo solamente tuvo buenas palabras para referirse a él. Un gran hombre de Dios, un profeta grande que fue señal para la gente de los tiempos del Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Les recuerdo que el Señor Jesús, cuando le pidieron señal, Él dijo, ninguna señal les va a ser dada, sino la señal del profeta Jonás. Así que vamos a leer capítulo 3, versículo 1, y vamos a ver si logramos en esta tarde, a lo mejor lo podemos hacer o no, capítulo 3 y capítulo 4. Así que capítulo 3 dice así. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive, ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y los varones de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo una pregunta. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano,
y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Muy bien. Bien, tenemos un capítulo 3 y un capítulo 4, yo diría, apasionantes desde el punto de vista del relato, de cómo se fueron desenvolviendo las cosas en relación a este profeta, en relación a Nínive. Dios envía un mensaje a Nínive de pregonar un mensaje de arrepentimiento hacia toda esta nación, hacia todo este pueblo, gran ciudad llamada Nínive. Y luego que Jonás atraviesa la ciudad predicando, ocurre el milagro. Las personas, una a una, empiezan a ser redarguidas de su condición delante de Dios, de su condición perdida, de su condición expuesta al juicio de Dios. Y entonces comienzan uno a uno a mostrar señales externas de arrepentimiento, señales genuinas y externas de arrepentimiento. Inclusive el rey del país muestra ese arrepentimiento y hace proclamar ayuno, es decir, no comer, no solamente los hombres, sino que también los animales. Y les dijo, no le den ni siquiera alimento ni beban agua, cúbranse de cilicio, animales, clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino. Ya me imagino esta ciudad, luego de un día en que todos sin comer, sin beber agua, 2 días sin comer, sin beber agua, 3 días tal vez, no sé. ¿Cómo estarían clamando los animales por comida? Porque claro, no son los animales los que se arrepienten, pero los animales estarían clamando por alimentos. Lo que este rey quería es que el clamor se escuchara hasta el cielo. Y fue escuchado. Porque dice el versículo Dios que vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les había de hacer y no lo hizo. En el capítulo 1, verso 2, dice en el mensaje original, cuando Dios llama a Jonás, le dice, anda y pregona contra ella, contra esa ciudad, porque su maldad ha subido delante de mí. En este capítulo 3, en el versículo 2, le dice, proclama en ella, en la ciudad, el mensaje que yo te daré. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios envía este mensaje a Nínive? Este mensaje de juicio, este mensaje de condenación, tal como hoy día se pregona y se predica en las iglesias y en las calles, se predica el mensaje de salvación, pero siempre que se comienza hablando del mensaje de salvación, se comienza a hablar de la perdición del mundo. Y es que hay un primer principio que guía la conducta de Dios y que le mueve a hacer cosas a Dios. Y este es el principio. Cuando la maldad o el pecado crece, abunda el pecado, aumenta el pecado, y la maldad del hombre sube delante de Dios. ¿Sabe usted cuál es el primer impulso divino? ¿Cuál es el primer impulso de Dios? Cuando el pecado aumenta, el primer impulso de Dios es la misericordia, es la gracia. El libro de Romanos dice que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y ese principio de Dios, porque no es un principio mío o suyo, es un principio divino, que está en el carácter y en la naturaleza de Dios. Ese principio de misericordia mueve a Dios de una forma increíble, con el único propósito de efectuar esa
amplia misericordia sobre la vida de esa persona, sobre tu vida también. Hay algo en la naturaleza de Dios, algo extraordinario en la naturaleza de Dios, que cuando ve a un ser perdido, el primer impulso de su alma, si pudiéramos referirnos a Dios de esta manera, el primer impulso de su alma es tener misericordia de ti. Y el propósito de tener misericordia de ti es aplicar ampliamente esa misericordia sobre tu vida. Hay algo que me llamaba la atención en Jonás, y es que repitiera con tanta insistencia al referirse a Nínive como aquella gran ciudad, la gran ciudad. Capítulo 1, verso 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Capítulo 3, versículo 2 dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Y es que para mí, y déjeme aventurarme en tratar de explicar y entender esto de Dios. El capítulo 4, versículo 11 lo explica todo. El último versículo de Jonás. Le dice Dios a Jonás, y no tendré yo piedad, misericordia, gracia de Nínive, aquella, ahí repite nuevamente por tercera y última vez, aquella gran ciudad. Es decir, que cuando la maldad de Nínive se hizo grande, aquella gran ciudad, cuando la maldad de Nínive llegó al cielo de grande, el primer impulso de Dios fue pensar en aquella gran ciudad, no grande únicamente en pecado y en maldad, sino también grande porque estaba llena de gente, llena de niños y llena de personas. Y el primer impulso del ser divino de Dios nació en tener una gran misericordia de ellos. Por decirlo así, las entrañas divinas se removieron por esa gran ciudad. Se removieron en compasión, en misericordia. Y Jonás lo sabía perfectamente, conocía perfectamente este aspecto del carácter de Dios. Dice el capítulo 4, verso 2, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré en ir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, de grande misericordia, y que te arrepientes del mal, de grande misericordia. Aquella gran ciudad necesitaba una grande misericordia. Y eso es lo que está presente hoy en día para los seres humanos. Un gran pecador necesita un gran Dios, un gran Salvador, que es Jesucristo. Es decir, Dios es extraordinario en misericordia. Si hay algo en lo cual Dios es extraordinario, es en misericordia ante la miseria humana. Y el primer impulso de su carácter será buscar la manera de aplicar su misericordia extraordinaria sobre tu vida. Buscar la manera de aplicar esa misericordia sobre ti. Quiero que entendamos un poco el carácter y la forma de ser de Dios. Hay un segundo principio que se distingue en estos dos capítulos. Hay un segundo principio que guía la conducta de Dios. Y es que su misericordia, que nace a causa de nuestro pecado, le guía a llamarnos al arrepentimiento. Es decir, aquel aspecto del carácter de Dios, ese aspecto misericordioso en extremo de Dios, le guía a él a llamarnos al arrepentimiento. Uno podría preguntarse, ¿qué es lo primero que hace Dios en su carácter misericordioso? Bueno, lo que Dios hace en su carácter misericordioso es realizar un llamado genuino y firme al arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento, Dios libera hacia ti todo el rocío de su misericordia y te transformas en el objeto de su gracia.
Lo repito, cuando hay arrepentimiento en tu vida, cuando respondes al llamado al arrepentimiento que Dios te hace a tu vida, Dios libera hacia ti todo el rocío de su misericordia y te transformas en el objeto de su gracia. Esto es lo que experimentó la gente de Nínive. La maldad subió y la misericordia de Dios se acumuló como una nube cargada de agua. Dios envió su mensaje de arrepentimiento y la gente respondió. Y Dios hizo llover sobre ellos su misericordia. ¿Qué sabía Jonás de todo esto? Yo creo que gran parte de todo esto Jonás lo sabía. Porque Dios ya había hecho esto mismo con Israel. Israel era una nación rebelde. Fíjense que hubo otro profeta contemporáneo de Jonás, que les predicó, no a los ninivitas, les predicó a Israel. Vamos a leer Amós, capítulo 4. Así se saltan 2 o 3 hojitas para atrás en su Biblia. Saltan Jonás, Abdías, y ahí viene Amós. Capítulo 4 de Amós, versículos 6 al 12. Dice así: os hice, aquí le está hablando el profeta Amós al pueblo de Israel, que estaba en una condición similar a los ninivitas. Pero Dios le envía a ellos, no a Jonás, le envía a ellos a Amós. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, o sea, no os arrepentisteis. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían de 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, nuevamente, no os volvisteis a mí. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales, y vuestros olivares. Pero ¿qué dice por tercera vez? Pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Mas no os volvisteis a mí. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego. Mas no os volvisteis a mí. Y verso 12, por tanto, de esta manera te haré a ti, Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Entonces la pregunta es, después de 4 veces en donde el Señor le sentencia y le dice, no os volvisteis a mí, no os volvisteis a mí, no os volvisteis a mí, y no os volvisteis a mí. Después de todo lo que Dios estaba haciendo y hacía en forma particular con la nación de Israel, no os volvisteis a mí. Y Él les dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. La pregunta es, ¿cómo estás tú ante este llamado de prepararte para venir al encuentro de tu Dios? ¿Te has vuelto a Dios de todo tu corazón en arrepentimiento? Porque volverse a Dios no significa otra cosa que arrepentirse. Esta nación de Israel también pecó abundantemente contra Dios. Y Dios fue movido a misericordia. Y entonces Dios puso en acción toda clase de iniciativas para despertar la conciencia del pueblo hacia el arrepentimiento. Una y otra vez. En aquellas cosas que ellos entenderían que era Dios interviniendo. Ellos entenderían que es en la naturaleza que Dios está interviniendo. Ellos entenderían que es por medio de sus enemigos que Dios está interviniendo. Pero a pesar de todas las cosas que Dios hacía alrededor de ellos para llamar sus conciencias al arrepentimiento, no se arrepintieron, a diferencia de Nínive. Y Amós fue contemporáneo de Jonás. Predicaron casi en la misma época. En otras palabras, un poquitito antes Jonás fue a Nínive
predicó este mensaje de arrepentimiento en Nínive, a pesar que la ciudad tenía una maldad extrema, Nínive se arrepintió como nación delante de Dios. Unos poquitos años después, Amós va a Israel, predica el mensaje de arrepentimiento, y además Dios hace señales, 4 tipos de señales alrededor de la nación de Israel para que se arrepientan, pero Israel no se arrepiente. Y eso lo sabía Jonás. Hay un tercer principio que guía la conducta de Dios, puedo decir. Cuando un ser humano no responde con arrepentimiento al continuo llamado de Dios y muestras de la búsqueda incesante de Dios por él, entonces el carácter de Dios le guía a él a determinar un justo juicio. Ese es un tercer principio que muestra el libro de Jonás. Lo repito, cuando un ser humano no responde con arrepentimiento al continuo llamado de Dios y a las continuas muestras de su búsqueda incesante, entonces ese mismo carácter misericordioso de Dios, ese mismo carácter le guía a Dios a determinar un justo juicio, como lo hizo con Israel. En otras palabras, queridos amigos y hermanos, el Señor no juzga tanto una vida apartada de Él como la falta de arrepentimiento ante su llamado. El Señor no juzga tanto una vida apartada de Él como la falta de arrepentimiento ante su llamado. En otras palabras, mejor que el Señor no te llame al arrepentimiento y sigas viviendo tu vida. Pero si el Señor ya te ha llamado a tu conciencia, a tu corazón, te ha llamado al arrepentimiento para con Él, tienes una responsabilidad para con Dios, porque el Señor no juzga tanto una vida apartada de Él como la falta de arrepentimiento ante su llamado. Y Dios determinó juicio para Israel. Leamos el mismo libro de Amós. Amós capítulo 6, un poquito más adelante de lo que estábamos leyendo. Capítulo 6, verso 14. Fíjense lo que dice. Este es el juicio que Dios determinó sobre Israel por no haber arrepentimiento. He aquí, oh casa de Israel, dice el verso 14, dice Jehová, Dios de los ejércitos, levantaré yo sobre vosotros una nación que os oprimirá desde la entrada de Amad hasta el arroyo del Arabá. Bueno, como yo sé que yo soy un excelente enseñador, no, estoy bromeando, pero como yo sé que ustedes son excelentes alumnos, ahí no estoy bromeando, ¿eh? Y sé que se acordarán que en la primera reunión hablamos de que la primera profecía de Jonás no fue la de Jonás. La primera profecía de Jonás está en Segunda de Reyes 14:25, que Jonás trajo bendición a través de su profecía sobre el pueblo de Israel. El texto dice que él restauró los límites de Israel desde la entrada del Amat, igual que este texto, hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de que Jehová Dios de Israel, la cual él, Dios, había hablado a través de su siervo Jonás. En otras palabras, dijimos que Dios, a través del profeta Jonás, había traído bendición a Israel, extendiendo los límites de la soberanía por el norte. Y ahora, unos añitos después, Dios le profetiza a Israel que porque no se arrepienten ante el llamado que Dios le ha hecho continuamente, Dios va a traer desde el norte. No le dice el nombre de la nación, pero es evidente el nombre que está detrás de esa nación. Yo sobre vosotros a una nación que os oprimirá, y le menciona ese mismo límite, desde la entrada de Amad hasta el arroyo de Arabá. Es decir, Jonás muy probablemente conocía esta profecía. Amós era su contemporáneo.
Por tanto, sabía que Dios ya había hecho todo para que Israel se arrepintiera. Lo tenía clarísimo. Es decir, Dios para con Israel hizo mucho, mucho, mucho más de lo que Dios hizo para con Nínive, para buscar un arrepentimiento. Y Jonás sabía que Dios ya había determinado un juicio sobre Israel. Y ese juicio lo sabía porque le mencionó los mismos límites con que Dios le había bendecido originalmente a través de él. Y Jonás sabía cuál era esa nación, Asiria, cuya capital era Nínive. Así que podemos entender la resistencia que Jonás tenía a cumplir este mandato de Dios. Esta resistencia que Jonás tuvo de cumplir este mandamiento de Dios, de ir y predicar a los ninivitas, está más bien relacionado con la resistencia que Jonás tenía a que esa nación iba a ser la nación con la cual Dios juzgaría a la nación de Israel, conforme a la profecía de Amós. Entonces, al cerrar este capítulo 3, tengo que preguntarme y preguntarte, ¿cómo está tu corazón misericordioso? Porque los creyentes estamos llamados a copiar en alguna medida el carácter de Dios. Y si Dios tiene un corazón y un carácter misericordioso, ¿qué es lo que te has llamado tú a tener de manera abundante en tu vida? ¿Cuál aspecto del carácter? ¿Cómo está tu corazón misericordioso? Cuando ves el mal en tu prójimo, ¿cuál es el afecto más poderoso que aflora en ti cuando ves el mal en tu prójimo? Déjame decirte que la misericordia es lo que indica el carácter de Cristo. La misericordia que debe fluir de un corazón piadoso. Y la misericordia surge no ante una necesidad material únicamente. Es que esta persona no tiene techo, no tiene alimento, voy a tener misericordia de ella. La misericordia de Dios surge cuando hay maldad. La misericordia de Dios surge cuando la maldad crece. Entonces la misericordia de Dios brota. Y recuerda, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Acércate al trono de su gracia para alcanzar esta clase de misericordia. Y hay un texto que a mí personalmente me hace temblar, hermanos. Dice así el texto, porque juicio sin misericordia. Y aquí está hablando a creyentes, no le está hablando a personas no creyentes. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Para pensar, Para pensar qué tan presente está la misericordia en tu vida y en la mía. Segundo pensamiento. ¿Está Dios guiándote al arrepentimiento en algún área de tu vida? Así como guió, pastoreó a Nínive hacia el arrepentimiento. ¿Distingues algún Jonás llamándote, sensibilizándote para el arrepentimiento? No le resistas, déjalo ya. Permite que la lluvia de su misericordia sea derramada sobre tu vida. Fíjate que el libro de Jonás es el libro del arrepentimiento. Capítulo 1, los marineros se arrepienten. Capítulo 2, Jonás se arrepiente. Capítulo 3, los ninivitas se arrepienten. Para los primeros Dios tenía el viento y la tormenta para removerlos. Para los marineros. Para Jonás, Dios tenía las aguas y el pez para despertarle. Para los ninivitas, Dios tenía a Jonás. Entonces, el mar, la tormenta, las aguas, el pez o Jonás. ¿Qué cosa está usando Dios para guiarte a ti al arrepentimiento? Yo no conozco tu vida, mucho menos yo que estoy tan lejos. No sé si eres un hijo de Dios, si has recibido a Cristo ya,
O si llevas días, semanas, o tal vez meses escuchándole, o tal vez años escuchándole, y aún no respondes al llamado de Dios. Pero lo primero que Dios te está guiando es al arrepentimiento. Y así como Dios usó cosas muy duras para guiar al arrepentimiento a una nación rebelde como Israel, o usó el agua, el pez, la tormenta, o a un profeta para guiar al arrepentimiento a los ninivitas. No sé qué cosa está usando Dios para guiarte a ti al arrepentimiento, pero si hoy estás escuchando la palabra de Dios, sin lugar a duda, Dios quiere tener de ti misericordia. Termino citando la palabra. O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es decir, la benignidad de Dios, la misericordia de Dios, la paciencia de Dios, lo que hace es guiarte al arrepentimiento, amigo. Pero el texto dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Porque cuando no hay arrepentimiento ante el llamado de Dios, lo dije delante, el carácter de Dios, como tercera característica, le guía a determinar un justo juicio. Y el Señor Jesús le dijo a los hombres de la generación, de aquella generación, les dijo así, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Porque ellos, los hombres de Nínive, se arrepintieron a la predicación de Jonás. ¿Y sabe qué dijo más? Y he aquí más que Jonás en este lugar. Como diciendo, yo, Jesús, soy mucho más grande que Jonás, porque soy el Creador, soy el Verbo divino, soy el Hijo de Dios, que estoy continuamente llamando, guiando, golpeando la puerta del corazón y del entendimiento, llamando día tras día, llamando al arrepentimiento, llamando a volverse a Dios en el caso de un creyente que está alejado de Dios, pero llamando definitivamente, y no te vuelves a Dios. Contra los hombres de Jerusalén de la época del Señor Jesús, el Señor les dijo esto muy serio, en el día del juicio, se van a levantar los habitantes de aquel momento de Nínive, se van a levantar como testigos y la condenarán, porque ellos, cuando escucharon el mensaje de Jonás, se arrepintieron, no tardaron mucho en arrepentirse, y dieron muestras externas, evidencias externas de arrepentimiento. Si hasta sus animales clamaron, ¿qué vas a hacer tú ante el llamado intenso, la búsqueda permanente de Dios en tu vida? Dios te llama a ti que eres un hijo de Dios, pero un hijo de Dios que tal vez no vives por decisión propia a la altura de un hijo de Dios. Dios te llama. Dios te llama porque tienes todo de tu lado. El Espíritu Santo de Dios, la buena voluntad de Dios, la palabra de Dios. Tienes todo de tu lado para seguir al Señor de cerca. Y si no conoces a Cristo todavía como tu Salvador, déjame decirte que en esa cruz el Señor Jesucristo dio su vida. Y no dio su vida únicamente para que darnos un buen ejemplo, como dicen algunos. Él dio su vida porque tú necesitabas que Él entregara su vida en esa cruz. Cuando Jesucristo murió en la cruz,
estaba cargando toda nuestra maldad, el justo castigo por nuestros pecados, y lo hizo por amor a ti. Y hoy te llaman directo a tu conciencia y a tu corazón, para que te arrepientas, y no solo eso, sino que recibas y creas que Jesucristo es tu Salvador, que entregó su vida por ti en la cruz del Calvario, para darte perdón, para darte vida eterna. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Responde al llamado de Dios que Él hace y que brota de su carácter misericordioso. Vamos a orar para terminar. Amado Dios, te damos gracias por esta tarde, gracias por este tiempo, gracias porque podemos estar aquí congregados al calor de tu palabra. Gracias por este mensaje tan potente de Jonás, Señor, este hombre de Dios que dejó plasmado en la conciencia de los ninivitas el llamado tuyo al arrepentimiento. Bendice este tiempo, Señor. Te ruego en especial por si hay alguno de los que están aquí escuchando que pudiera estar sintiendo, no la voz mía, Señor, sino la voz tuya, de tu palabra, llamándole, tal vez por enésima vez, llamándole a su corazón, a su entendimiento. Te ruego, Señor, por esa persona, para que pueda responder voluntariamente a tu llamado. Señor, te ruego que tu Espíritu Santo obre en la vida de todas las personas que han sentido agitación en su conciencia por el llamado tuyo. En el nombre del Señor Jesús. Amén.